para evaluar la situación de Venezuela y la posibilidad de que debe intervenir la Corte Penal Internacional. Durante hoy, el tema que hoy vamos a discutir es la existencia de planes que pueden haber sido usados para cometer crímenes. Macho General, muchas gracias por venir. ¿Nos puede informar su nombre y su carrera su carrera militar en Venezuela? Sí, yo soy el ciudadano venezolano Eber García Plaza. Trabajé 31 años en la Fuerza Armada y obtuve el grado de mayor general. Ocupé todos los cargos en la Fuerza Armada en los diferentes grados que obtuve hasta terminar mi carrera militar como viceministro de la Defensa entre el año 2010 y 2013, inicio del año 2013. Eso significaba que era parte del alto mando militar para ese entonces. ¿Su último cargo militar? Fui viceministro de la Defensa para los servicios. O sea, eso es parte del alto mando militar, específicamente en el área administrativa, en el área del Ministerio de la Defensa. Tomando en consideración que la estructura operacional de la Fuerza Armada fue dividida en administrativa y operacional, y la parte administrativa es conducida por el ministro de la Defensa y la parte operacional por el Comando Estratégico Operacional. Posteriormente ocupé, a partir de abril del 2013, el cargo de ministro del Poder Popular para el transporte acuático aéreo hasta el mes de junio del 2014, principios de julio, donde fui nombrado ministro del Poder Popular para la Alimentación, cargo del cual renuncié en el mes de agosto, entre las causas yo fui jefe del órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, conocido en Venezuela y en los medios de comunicación como el DACASO, que como el presidente lo dijo hace unos días, tuvo un éxito político porque básicamente el fin era político, no económico. Y se entregaron, producto de esas operaciones que se realizaron, un listado de empresas que recibieron dólar preferencial a través de Cadivi, que permitió que el presidente recibiera poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y formara una comisión presidencial integrada por el hoy presidente del Banco Central, el diputado Sanguino, para en ese momento el ministro de la Defensa, Padrino López, y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que no tuvo ninguna conclusión en ninguna de las actuaciones de los 300 casos presentados. Y también uno de los motivos por los cuales presenté la renuncia al vicepresidente Jorge Arriaza fue porque se inició dentro del Ministerio de Alimentación un plan para la distribución de alimentación por parroquias políticamente priorizadas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa la necesidad de distribuir los alimentos subsidiados más por una necesidad económica, de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Estadística, específicamente los clasificados como pobreza extrema y pobreza, sino por una necesidad política en ese momento. Mi exposición está basada básicamente, por los cargos que ocupé, en tratar de explicar cuáles son o cómo funcionan las operaciones de orden público y cómo baja en la estructura de mando el cumplimiento de las órdenes emitidas en cada uno de esos planes. Antes de pasar a este punto, sí, señor. ¿Me puede clarificar un poco más esto que usted acaba de mencionar en su última gestión? Su responsabilidad era distribuir alimentos para la población. Sí, el Ministerio del Poder Popular a la Alimentación tiene básicamente 3 cadenas de distribución, ¿no? Tiene en su estructura el MERCAL. El MERCAL es un procedimiento de distribución de alimentos que están totalmente subsidiados, cuestan muy poco, y era la distribución de alimentos para las casas de alimentación y para las parroquias o las personas que estaban identificadas de acuerdo al instituto o clasificadas de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística como pobreza extrema. Y después se creó Pedeval en el 2008, donde era la distribución de alimentos a precios por debajo de los precios de venta al público, y que era una distribución de alimentos para las personas identificadas de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, para las personas en situación de pobreza.
Y se creó también los abastos bicentenarios, que era básicamente para la distribución de alimentos de la clase media en general. Ese era el Ministerio de la Alimentación. Hubo un procedimiento, se inició un procedimiento para, a través de los llamados mercados populares, llevar la distribución de alimentos a las parroquias políticamente priorizadas. ¿Y por qué a través de los mercados populares? Porque la estructura física mediante la cual se atendía a las personas clasificadas por el Instituto Nacional de Estadística como pobreza y pobreza extrema, estaban colocadas exactamente donde vivían las personas clasificadas como pobreza extrema y pobreza. Y por eso se utilizaba el operativo de mercados populares, pero con fines políticos. Me explico un poco. Había un criterio de distribuir comida a precios muy subsidiados para extrema pobreza. Sí, señor. Entonces, ese criterio se dejó de lado y se reemplazó ¿por cuál? Se quería sustituir en ese momento por otra caracterización o denominación que eran parroquias políticamente priorizadas. Ese era el término. ¿Qué era una parroquia? Una parroquia políticamente priorizada tiene básicamente dos indicadores. Primero, la población electoral y segundo, el grado de simpatía o de adhesión que tiene al proceso ideológico que lidera el gobierno. ¿Se priorizaban las parroquias en función de estos dos criterios? Sí, señor. ¿Qué ocurría con las parroquias donde había extrema pobreza pero no se cumplían estos dos criterios? Bueno, los inventarios se veían mermados, básicamente se veían mermados, y entonces una estructura de mercal, una estructura física, que es básicamente como una bodega, que pudiese recibir o estaba preparada para recibir y atender a 100 familias, pudiese tener solamente inventarios para atender a 10 o 20 familias, porque necesariamente había que utilizar parte de esos productos para hacer mercados abiertos o mercados populares en las parroquias políticamente priorizadas. Cabe destacar, doctor, que la discusión sobre la no posibilidad de la aplicación de este plan de distribución de alimentos subsidiados a parroquias políticas priorizadas fue discutido personalmente por vía telefónica con el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted discutió estos criterios con el presidente Maduro? Claro, claro. ¿Y cuál fue nos puede explicar esa conversación? Sí, fue una conversación telefónica donde el presidente de la República me informaba que había recibido denuncias de los diputados de la Asamblea Nacional, donde yo había eliminado los mercados populares o mercados a cielo abierto. Yo le informé que eso no era cierto, pero que necesariamente había que atender en prioridad o cubrir los inventarios de las estructuras físicas creadas por la Misión Alimentación durante el gobierno del presidente Chávez para atender a las personas que, de acuerdo a la misión, estaban clasificadas por el Instituto Nacional de Estadísticas como personas en pobreza extrema y pobreza. Básicamente le explicó al presidente Maduro que había que mantener el plan original, el criterio de extrema pobreza rigiendo la distribución de comida. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Maduro? El presidente dijo claramente que él estaba de acuerdo, pero que tenía que ser flexible en la posibilidad de cumplir ambas misiones. ¿Posible cumplir ambas misiones? Imposible. Era imposible. Era imposible. Pero no había una oferta internacional de proveer de ayuda de alimentos y medicamentos a Venezuela. No, Venezuela compraba sus propios productos. Las importaciones a través del Ministerio de Alimentación en el área de alimentos en los 24 rubros básicos son aproximadamente para cubrir la necesidad de 31 millones de personas o 30 millones de personas, 1.250.000 toneladas mensuales. Venezuela. Sí, las compraba Venezuela. Había producción nacional en ese entonces, una producción nacional que cubría el mercado, un 40% del mercado y el 60% era importado. ¿Y usted cree que esas investigaciones sobre corrupción en su área se deben a esta divergencia de criterio? Bueno, no lo puedo asegurar, pero sí quiero afirmarle que yo fui informado por 3 ministros del gobierno del presidente Maduro en el mes de diciembre que yo tenía que salir del país porque el presidente iba a abrir un procedimiento jurídico en mi contra. Diciembre del 2015.
¿Nos puede contar qué pasó? ¿Usted a raíz de estas diferencias de criterio renuncia a su cargo? Sí, en el mes de agosto renuncio a mi cargo, presento la renuncia al vicepresidente Jorge Arreaza. En ese entonces había un proceso que el presidente denominó el sacudón, donde básicamente ese sacudón era un cambio de ministros que normalmente se hacían de manera rutinaria, y en ese procedimiento fue aceptada mi renuncia y yo fui sacado del cargo de ministro. ¿Usted se quedó en Venezuela? Sí, por supuesto. ¿Y nos explica cómo usted decide irse y qué es esta información que recibe? Bueno, yo recibí la información de 3 ministros, entre ellos el ministro de la Defensa, Padrino López, el ministro en ese entonces de Industria, José David Cabello, y el ministro de Transporte Acuático en ese momento, Giuseppe Llofreda, de que el presidente de la República había tomado la decisión de iniciar actuaciones posiblemente jurídicas en mi contra. Que tenía que irme del país, yo procedo a irme del país en finales del mes de enero, aproximadamente a Panamá. ¿Usted por su experiencia no podía confiar en que la investigación judicial respetara sus derechos y pudiera mostrar su inocencia? Bueno, para nadie es un secreto, yo creo que ya ha sido debatido aquí en esta mesa y es un hecho comunicacional público y notorio que la justicia en Venezuela solamente obedece a la estructura de gobierno. O sea, es el Ejecutivo Nacional el que ordena abrir o cerrar juicio. Usted tiene, si bien hay información pública sobre eso, ¿usted tiene datos personales que conoce de haber percibido instrucciones a jueces y fiscales? No, no la tengo. O sea, no la tengo, pero sí tengo una experiencia personal de cuando una causa o una medida pudiese ser dictada. En el mes de diciembre del 2013, en una conversación personal en el despacho del presidente de la República, entre él y su esposa, se estaba discutiendo la posibilidad o no de emitir una medida cautelar contra el comisario Simonovi. Esa decisión fue discutida entre ellos dos y la decisión final en ese momento fue no dar esa medida porque políticamente no era conveniente. Eso fue una discusión con la esposa del presidente de Venezuela. Sí, señor. ¿Tiene ella atribuciones o facultades de supervisión del Tribunal Superior? Bueno, es una competencia jurídica del presidente de la República que una vez que una persona esté sentenciada, indultarla o no. Mencionó que eso se discutió. ¿Cuál es el rol de la esposa del presidente en este contexto? La esposa del presidente es asesora, prácticamente asesora en todos los aspectos políticos y jurídicos del primer mandatario nacional, del presidente de la República. ¿Usted sabe si ella tiene algún contacto particular con el Superior Tribunal? Por supuesto. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, es amigo personal de la señora Cilia Flores. ¿Esa amistad personal hace que la señora tenga influencia en el tribunal? Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí, hay una estrecha relación. Yo con todo respeto, creo imposible que desde el Tribunal Supremo de Justicia salga una sentencia que no sea revisada por Elvis Amoroso, que es el asistente jurídico hoy del presidente, y la señora Cilia Flores. ¿El asistente de la señora supervisa las decisiones del Tribunal Supremo? Por supuesto, o por lo menos le da el visto bueno a cualquier comunicado importante que pueda salir de ahí. ¿Cuál es su evaluación de por qué usted debe irse del país? ¿Por qué usted decide esa medida? Bueno, porque fue alertado por 3 altos funcionarios del Gobierno Nacional de que se iba a iniciar un procedimiento jurídico en mi contra y ellos mismos me piden que me vayan del país. Y por eso tomé la decisión. Bueno, muchas gracias por esta explicación de sus antecedentes. El objetivo central de esta conversación era, si usted nos puede explicar, por el alto grado que usted tuvo en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cómo se organiza el sistema de investigaciones y control de la violencia en Venezuela. Sí, por supuesto. Mire, el
¿quiénes son garantes o de quién es la responsabilidad del orden público, de garantizar el orden público en Venezuela? De acuerdo a la Constitución, en el capítulo 4, en el artículo 332, es del Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional es responsable de mantener y restablecer el orden público y de proteger a los ciudadanos. Y para ello deberán conformar un cuerpo civil que tiene a la Policía Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Policiales, o llamada al 6CPC, el Cuerpo de Bomberos y una protección civil, y adicionalmente tiene un cuerpo de inteligencia que es el SEBIN. ¿Y qué debe hacer básicamente ese cuerpo civil? Ese cuerpo civil debe respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna, ni siquiera la política. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los entes responsables de acuerdo al artículo anteriormente mencionado? Los que están ahí. El Ministro de Interior y Justicia es responsable de conducir los planes para el control de orden interno, el Mayor General Néstor Reverol, y el director de la Policía Nacional, que es Pérez Ampueda, el general de brigada de la Guardia Nacional Pérez Ampueda, el comisario Douglas Ricos en el tema de investigación, el Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Penales, y el hoy general en jefe Gustavo González López como director del SEBIN. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la Fuerza Armada dentro de las operaciones de orden interno? Dentro de la Constitución, la misión de la Fuerza Armada tiene una parte que es la cooperación en el orden interno, y para ello se utiliza un componente específico que es la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? Y es bueno que pongamos mucha atención en este punto, porque la misión principal, de acuerdo constitucional, de la Fuerza Armada es garantizar la independencia y la soberanía de la nación y la integridad del espacio geográfico, y para ello deberá conducir operaciones de defensa militar, cooperación en el orden interno y contribución en el desarrollo nacional del país. Pero hay dos elementos ahí que, como verán a continuación, dan pie para la aplicación del Plan Zamora, porque es garantizar la independencia y la soberanía de la nación. Ojo, garantizar la independencia, la soberanía de la nación y aplicar una operación de orden interno. Sigamos más adelante. ¿Qué función cumple el Comando Estratégico Operacional? El Comando Estratégico Operacional es el mayor ente planificador dentro de la Fuerza Armada. Él planifica y ejecuta las operaciones militares, más no el Ministerio de la Defensa. ¿A través de quién? A través de las regiones de defensa integral y a través de las zonas operativas de defensa integral. Ahora, esa es la estructura para la ejecución del Plan Zamora para la ejecución de las operaciones de orden interno, antes de la puesta en ejecución del Plan Zamora. Es una estructura. ¿Esta es la estructura que funcionaba hasta cuándo? Esta estructura funcionó o quedó sin estar en vigencia cuando el presidente de la República en cadena nacional firma la orden de operaciones Zamora en su fase verde. ¿Usted recuerda la fecha de ese episodio? Fue el 17 o 18 de abril de este año. 2017. Sí, señor. Ok, entonces, ¿esa estructura es comandos CESONA, son esos? Sí, pero quiero que vean la diferencia específicamente en esta lámina, porque esa es la lámina cuando no está aplicado un plan militar que convierte a Venezuela, al territorio nacional, en un teatro de operaciones, ¿no? Ahí básicamente diluye el Ministerio de Interior y Justicia con la Policía Nacional y la Guardia Nacional como órgano de cooperación para el restablecimiento, el mantenimiento del orden interno, y tiene abajo los comandos zonales de la Guardia Nacional. Los comandos zonales eran lo que antiguamente eran conocidos como comandos de destacamentos de la Guardia Nacional, que son los responsables de las unidades de la Guardia Nacional por cada estado. O sea, significa que hay 24 comandos zonales en Venezuela. Ahora, el Plan Estratégico Zamora. El Plan Estratégico Zamora, que es firmado por el presidente de la República, yo quiero que vean el video donde el presidente firma en cadena nacional el Plan Zamora. Por favor. He decidido activar el Plan Estratégico Especial, el Plan Estratégico Especial Cívico-Militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Plan Zamora.
Plan Zamora que me ha sido presentado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención a los jefes de Ready que me escuchan. Les habla su comandante jefe. Atención a los jefes de SODI. Inmediatamente debe ser activado el Plan Zamora en su primera fase verde. Activar la fase verde del Plan Zamora para derrotar el golpe de Estado, la escalada de violencia y garantizarle la paz a Venezuela, a toda Venezuela. Voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Firmo este documento. Cúmplase de manera inmediata. Plan Zamora. No más golpe de Estado en Venezuela. Ya basta de conspiraciones y de complot. ¿Qué significa el Plan Zamora? El Plan Zamora es el plan de defensa integral de la nación, es un plan militar. Entonces, si recordamos o tratamos de recordar lo dicho anteriormente en el artículo constitucional que establece las misiones de la Fuerza Armada Nacional, está garantizar la independencia y la soberanía nacional. O sea, que se activa un plan militar donde está contenida hipótesis militares que al firmar el plan estamos hablando de una orden de operaciones. Y una orden de operaciones en el lenguaje militar tiene fuerzas amigas y fuerzas enemigas. ¿Ok? Entonces, los planes militares no son concebidos de otra forma. Yo simplemente quiero significarle lo que era el contenido de un ejercicio que se realizó a mediados, en el segundo semestre del año 2016, que es el que estaba anteriormente, por favor, ese mismo, donde dice básicamente que el ejercicio antiimperialista Zamora se va a realizar en base a una amenaza interna. Año 2016. ¿Quién participó para complementar a la Fuerza Armada, como lo dice que debe ser la Milicia Nacional Bolivariana? Supuestamente el pueblo uniformado, pero era básicamente el Partido Socialista Unido, porque fue un hecho público y comunicacional. Ahora, por favor, vayamos a la resolución Plan Zamora, el dato nuevo es esta idea de que era un enemigo interno para las Fuerzas Armadas. Sí, mire, si usted me permite, yo fui parte del alto mando militar, trabajamos no lo trabajaba directamente el ministerio, pero sí el comando estratégico, pero participamos en las exposiciones de esos planes, y esos planes tenían una serie de suposiciones y causales para la aplicación del mismo o para poner en práctica la ejecución de los mismos. Entonces, tenía cosas, por ejemplo, en el ámbito político, como la deslealtad a las ideas y a los intereses del país. ¿Cómo se interpreta eso? Acciones de desestabilización de partidos de oposición. Pronunciamientos de actores políticos nacionales e internacionales contra la gestión del gobierno revolucionario. ¿Esos pronunciamientos eran considerados actos de enemigos? Sí, esas son suposiciones del plan. Que cuando usted firma y convierte eso en una orden de operaciones es porque esas suposiciones se están dando. Entonces, usted dice que el plan transformaba en enemigos del Estado bolivariano de Venezuela personas que cuestionaran al gobierno. Mire, en el ejercicio de antiimperialista, si te vas a la lámina anterior, por favor, el contenido ya establecía, los calificaba como amenaza interna. Ajá. ¿Ok?
La amenaza interna puede ser civiles. La amenaza interna pudiese ser calificada o encuadrada en todas aquellas personas que pensaran o fueran disidentes políticos, y por eso es que dentro de las suposiciones aparece deslealtad a los ideales y a los intereses del país. Eso es disidencia política. Esa deslealtad a los ideales va a ser considerado un dato para atribuirle a una persona el carácter de enemigo. Sí, por supuesto, o de amenaza interna. En el ejercicio, amenaza interna. Cuando usted firma la orden de operaciones se convierte, o sea, usted tiene que clasificarlo, porque usted no ejecuta ningún tipo de operación militar si no tiene un enemigo al frente. Pero eso no está en violación con los principios iniciales que usted nos mencionó de la Constitución y de respetar los derechos humanos. Por supuesto, si estamos hablando de una operación de orden interno, el presidente de la República como comandante en jefe nunca ha debido activar un plan militar. Usted activa solamente un plan militar y sobre todo el plan de defensa integral de la nación cuando está dada la posibilidad de que esté amenazada la posibilidad de garantizar la libertad y la soberanía nacional e incluso la integridad del espacio geográfico venezolano. Y en mi opinión, en Venezuela durante este año nunca estuvo amenazada, a menos cuando el presidente Trump consideró la posibilidad de la utilización de la fuerza militar en contra de Venezuela, pero no antes. Y recordemos que el plan Zamora fue activado en el mes de abril por cuestiones netamente políticas. ¿Nos puede explicar los detalles de este plan? Bueno, el plan, como le dije, un plan tiene suposiciones. Dentro de las suposiciones se colocan todas aquellas denominaciones que en caso de materializarse pudiesen dar a la posibilidad de activar, o sea, de llevar el plan de un papel escrito a una ejecución física en el terreno de una orden de operación militar. En una operación militar usted tiene una misión, tiene un objetivo. En este caso en particular el presidente la denomina evitar un golpe de Estado o mantener el orden interno o garantizar la paz y la seguridad de la nación con un plan militar, pero en la ejecución de un plan usted realiza, porque en la planificación militar usted evalúa un enemigo. Se saca básicamente las posibilidades, lo que llaman el poder relativo de combate, y se determinan las posibilidades o no que tenga ese enemigo de obtener éxito en lo que uno o el presidente a través de la ejecución del plan o de la emisión del plan haya determinado como la mayor posibilidad que tiene el enemigo de obtener su objetivo. O sea, cuando usted pone en actividad un plan militar para la ejecución de orden interno, usted tiene que tener un enemigo al frente sobre el cual conocer y planificar una operación militar para evitar que ellos logren su objetivo. Ese es el plan Ezequiel Zamora. El plan Ezequiel Zamora fue activado en la fase de orden interno, pero porque el plan de defensa integral de la nación, el plan Zamora, es un plan de defensa militar. ¿Ese plan Zamora autoriza en esta fase verde a utilizar fuerza letal contra ciudadanos? Mire, de acuerdo a la Constitución, para las operaciones de orden interno no debería, ¿ok? Ahora, cuando usted convierte al teatro de operaciones, a Venezuela en un teatro de operaciones, y hay una directiva emitida por el Ministerio de la Defensa en el año 2015, donde se habla del uso proporcionado y diferencial de la fuerza hasta llegar al uso del arma de fuego si es necesaria. O sea, usted deja una serie de puertas abiertas en la posibilidad de la interpretación durante la ejecución de los efectivos de manera individual durante ese tipo de actividades. Y por eso vamos, si quieres, vamos un momentico a una lámina que no era la lámina donde está el Guardia Nacional disparando desde la estación de gasolina, que tiene que ver básicamente con la explicación que iba a hacer de la resolución. Mire, ahí está la resolución, está señalada hasta llegar al uso del arma de fuego, y entonces da la posibilidad de que funcionarios militares puedan hacer eso durante operaciones de orden público. Por favor, acá.
Está bien, gracias. Ahí básicamente se ve la interpretación por parte del funcionario y la interpretación de manera individual de la posibilidad de utilizar el arma de fuego como último recurso. En esa lámina se materializa el contenido y las posibilidades que tiene un funcionario en actividades de orden público de actuar. Ahí, si vemos, seguimos desarrollando el tema de la directiva. Ponle desde el principio, por favor, esa presentación. Ahí se supone que esa directiva es para normatizar la actuación de los funcionarios de la Guardia Nacional en actividades de orden público, donde dice que los equipos con los cuales ellos son dotados son para su protección personal, más no para ser utilizados contra personas. Y mucho menos, ahí dice claramente que las personas que huyen durante las manifestaciones no pueden ser perseguidas y mucho menos agredidas. Ahí sucede todo lo contrario. Por favor, dale play al video. Me disculpan el tamaño, pero ahí se ve claramente. Ok, gracias. Entonces, vayamos nuevamente o voy a tratar de retomar el orden de la exposición. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Supremo de Justicia emite las sentencias 155 y 156, que la fiscal general se pronuncia y afirma que hay la ruptura de un hilo constitucional, la ruptura del hilo constitucional que provoca que la oposición política y las personas de manera individual salgan a manifestar a la calle? Bueno, se produce como consecuencia de esa sentencia la activación por parte del presidente de la República como jefe del CODENA, que el CODENA es el Comité de Defensa Nacional, para provocar o emitir un exhorto al máximo tribunal de la República. El CODENA no tiene competencia para ese tipo de actividad. Emite un exhorto, el Tribunal Supremo de Justicia suaviza la sentencia 155-156, pero ya la gente estaba en la calle. Como consecuencia, el presidente activa el Plan Zamora. Ya pasamos la lámina de lo que significa el Plan Zamora. Ahora, ¿cuál es la estructura de mando una vez activado el Plan Zamora? El Plan Zamora cambia la estructura de mando y pasamos de una estructura que, como vimos en el contenido de la ejecución, es responsabilidad del Ejecutivo Nacional y es de carácter civil, a una estructura netamente militar. La estructura militar está representada ahí, es el comandante en jefe como presidente de la República que firma la orden de operaciones y la misma ejecutada a través del Comando Estratégico Operacional y los comandantes de regiones de defensa integral. Para que ustedes sepan, hay 8 en Venezuela y 24 zonas de operativas de defensa integral. Pero paralelamente está funcionando una comisión que no es parte del Plan Zamora, que está integrada o denominada como el Comando Antigolpe, donde está el vicepresidente Tarek El Aizami y está el diputado o los diputados Pedro Carreño y Diosdado Cabello, Diosdado Cabello es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Freddy Bernal. Freddy Bernal, para que ustedes sepan, es el jefe de los comités locales de abastecimiento y producción. Quiero recordarles que en el mes de mayo, en el mes de mayo del 2016, el presidente emite un decreto. El presidente ha ido gobernando a través de decreto de emergencia desde el 2015. Ese decreto de emergencia del 2016 tiene una particularidad. Si me puedes colocar el decreto sería importante para que ustedes lo lean físicamente. Él le da competencias a los comités locales de abastecimiento y producción, a las organizaciones comunales, le da competencias en la participación de actividades de orden público y de seguridad nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas Nacionales, y también con las policías nacionales y estadales. Eso no tiene ningún sentido tomando en consideración que los comités locales de abastecimiento y producción son unidades logísticas para la distribución o producción de alimentos. Y cabe destacar
que en ese comando antigolpe uno de los integrantes es el jefe o el director o el presidente de los comités locales de abastecimiento y producción, llamados CLAP. ¿Ok? Un par de preguntas sobre ese tema. ¿Este comando antigolpe está en el Plan Zamora o es un organismo informal que ejerce autoridad? No, el comando antigolpe no es parte del Plan Zamora, no es parte de la estructura militar. ¿Y de dónde viene su autoridad formal? Bueno, se la da el presidente de la República, así como se la ha podido dar por decreto a los comités locales de abastecimiento y producción que no la tienen por constitución. Se creó el comando antigolpe ante la suposición de que estaba en marcha un golpe de Estado, y esos son sus integrantes. Okay. Yo quiero señalar que el comando antigolpe planificaba las operaciones o hacía sus reuniones y planificaba sus operaciones, como lo decía el diputado Diosdado Cabello, en el Comando Estratégico Operacional. De esa planificación o de esas reuniones se emitían órdenes para la ejecución de las mismas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, de Inteligencia Nacional, y al Comando Nacional Antisecuestro, al CONAS. Y esas operaciones muchas fueron visibles, como lo que sucedió por varios días en los llamados edificios de los Verdes en el Paraíso, y lo que sucedió cuando fue visitado un edificio en Altamira y fueron detenidos algunos personeros políticos de la oposición que se encontraban reunidos. Usted dice que este comando antigolpe también ordena operaciones militares. Absoluto. ¿Ese comando antigolpe integrado por estas personas decide actividades? No, yo no las llamaría militares, las llamaría policiales. Sí. ¿Qué actividades, puede describirnos qué tipo de actividades deciden? Bueno, básicamente, por ejemplo, ellos pueden recibir información, ellos le llaman cooperantes, pero son simplemente fuentes o órganos de búsqueda que suministran información que ellos pueden procesar, y en base a eso, por una clasificación que no la conozco, ellos determinan la realización de operaciones policiales en sectores particulares, como el caso específico de Los Verdes, donde fueron allanados una serie de apartamentos sin ningún tipo de orden judicial, fueron destruidos vehículos, pero también se materializó a través de la actuación del SEBIN en ese apartamento en Altamira. Esa es básicamente la materialización de lo que se planifica en el comando antigolpe. ¿Y cómo ahí actúa el sistema judicial? ¿El sistema judicial no supervisa, controla o no provee garantías a esas personas, a las personas que son víctimas de estas actividades? Yo no puedo dar conocimiento de casos directamente, pero me imagino que no, porque si hubo órdenes de allanamiento, si se efectuaron allanamientos en el edificio de Los Verdes, la cual la fiscal general para ese momento dijo que no había causa, entonces me imagino que la respuesta a la pregunta que usted me hace es sí. No hay conocimiento, es un organismo que actúa de manera imparcial sin el conocimiento del Ministerio Público. Autónoma más que imparcial. Es autónoma, exactamente, perfecto. Bueno, ¿quiere continuar con esta Sí, por favor. Entonces, el desglose de la estructura de la organización vigente, la próxima, sí, la anterior. Ahí está la operación, los responsables de la ejecución del Plan Zamora a nivel nacional. Tenemos el Comando Estratégico Operacional, y el Comando Estratégico Operacional, a su vez, con la milicia como fuerza de complemento, pero también con los comités locales de abastecimiento y producción, y como ustedes van a ver al final, incluso con el Partido Socialista han ido, como lo dice el diputado Pedro Carreño en un video, que ya estaba siendo organizado como una milicia para complementar la fuerza en caso de que sean, la fuerza militar en caso de que sean necesarios su uso. Disgrega la planificación y la ejecución de las operaciones del Comando Estratégico Operacional hasta las regiones de defensa integral, y debajo de las regiones de defensa integral están las zonas operativas de defensa integral. Dentro de las zonas operativas de defensa integral están todos aquellos cuerpos como los comandos zonales de la Guardia Nacional que vimos en la ejecución del plan, antes de la ejecución del Plan Zamora, y las fuerzas policiales o milicias que hagan vida en cada uno de los estados. La estructura sigue, la estructura
informal del Comando Antigolpe es la que se ve ahí, y los órganos ejecutores son el CONAS y el SEBIN. Ahora, vamos a la lámina de los procesados exactos. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación del Plan Zamora? Cuando usted activa el Plan Zamora y lo convierte en una orden de operaciones, usted automáticamente convierte el territorio nacional en un teatro de operaciones militares. Al convertir el teatro a Venezuela en un teatro de operaciones militares, da la posibilidad jurídica de la aplicación de la justicia militar. Al aplicar la justicia militar, nosotros como consecuencia podemos ver que en el mes de abril de 148 civiles que se encontraban recluidos en cárceles militares, en el mes de agosto terminamos la estadística con 359 ciudadanos en cárceles militares. ¿Ok? Ahora, la próxima lámina. Yo quiero que vean bien esa lámina porque en esa lámina hay un ejemplo de lo que estaba sucediendo bajo la posibilidad de aplicar la jurisdicción militar. Ese es un caso del 17 de mayo del 2017, del 13 de mayo, perdón, del 2017, y se puede ver que hay una serie de ciudadanos detenidos en punto fijo, donde la presunta comisión del hecho punible que queda bajo la jurisdicción militar es ataque al centinela, ultraje al centinela y entre paréntesis le colocan guarimbero. El término coloquial guarimbero son aquellas personas que salen a manifestar a la calle y cierran una calle, ¿okay? Con la posibilidad de ser escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa calificación desde el punto de vista militar no existe. ¿Okay? Ahora, yo me quiero detener un momento ahí porque si ustedes han seguido lo que ha sucedido en Venezuela, podemos ver que si hay personas más de 200 personas que están hoy recluidas en centros de procesados militares por una supuesta comisión del delito, después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el defensor del pueblo para ese momento, Tarek William Saad, piden a la soberana Asamblea Nacional Constituyente que todas las personas que están recluidas y en procesos jurídicos bajo la jurisdicción militar pasen a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué significa eso? Eso jurídicamente es imposible, porque si la comisión del delito es netamente militar, no puede estar en conocimiento la justicia ordinaria. Lo que quiero decir básicamente que estas personas que fueron detenidas, posiblemente muchas de ellas no tengan causa militar, no tengan un hecho punible, simplemente sean retenidos o secuestrados temporalmente y estén detenidos en cárceles militares. Sigue, por favor. En conclusión, en Venezuela, desde el año 2016, de acuerdo a los indicadores, ya se estaba preparando la posibilidad de la aplicación del Plan Zamora y por eso se practica. Por eso la necesidad de dar competencia a los comités locales de abastecimiento y producción o a organizaciones comunales afectas al gobierno a participar o coordinar actividades de orden interno y de seguridad nacional con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La necesidad o la consecuencia de la emisión de la sentencia 155 y 156, que después son modificadas pero logran el efecto deseado, que es la alteración del orden público en Venezuela por causas justificadas, le dio a pie a la posibilidad de la aplicación de un plan militar llamado Plan Zamora, por la posibilidad, de acuerdo al contenido de la Constitución, de que se viese vulnerado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudiese garantizar la soberanía y la libertad de la nación. También esto trajo como consecuencia la necesidad supuesta del presidente de la República de ir a un proceso de asamblea, de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Supuestamente con la necesidad de lograr la paz a través de ese procedimiento. En un país donde existe una división política y bajo la ejecución de un plan militar al que ya usted militarmente clasifica como enemigo a la disidencia política, llevar a cabo o convocar a la población a ejercer
el derecho soberano a través del voto significa la posibilidad de que una parte de esa población, como lo dice la Constitución, nunca fue consultada, por lo cual fue un proceso electoral donde solamente una parte de la población pudo manifestar a través del voto esa posibilidad. ¿Okay? La aplicación o convertir el teatro a Venezuela en un teatro de operaciones permitió la posibilidad jurídica cierta de la aplicación de la justicia militar y por eso el incremento en las estadísticas de los ciudadanos detenidos en cárceles militares. Y bueno, yo quiero, para cerrar, aunar un poco más en la imposibilidad que tienen los venezolanos simplemente por discernir políticamente del gobierno nacional en sus ideales de tener acceso a derechos humanos y constitucionales en Venezuela, como la salud, la alimentación, incluso del proceso de votación. Vamos a ver 3 videos, por favor coloca el primero. En el Plan Nacional de Vacunación son 2.053.653 dosis de vacunas ya administradas a 1.455.385 personas. Avanza con mucha fuerza el Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Hay 15.319 puntos a nivel nacional de vacunación en todos los estados. Si usted a esta hora todavía no ha sido vacunada, puede llevar o sus hijos, o sus hijas o algún familiar a cualquiera de estos puntos de vacunación y de manera gratuita, con el carnet de la patria, le vamos a suministrar la vacuna necesaria. ¿Qué significa el carnet de la patria? Si usted no lleva el carnet de la patria, no podrá, o sea, sus hijos no podrán ser vacunados en ese momento. El carnet de la patria es un instrumento creado por el presidente de la República en este año 2017, como instrumento, en mi opinión, y de hecho está certificado así, para de alguna manera supervisar el acceso a derechos humanos y constitucionales como es el de la salud, como lo dijo comunicacionalmente el vicepresidente de la República, que usted tendrá que ir con el carnet de la patria para que sus hijos puedan ser vacunados. El otro video, por favor. Llego a mi centro electoral. Seguramente en la puerta va a haber un equipo de trabajo para chequear carnet de la patria, porque yo quiero que como carnet de la patria me chequeen. Chequéenme mi carnet de la patria por mi código QR para yo quedar fino con mi carnet de la patria que sí voté, ¿verdad? Que sí voté, que hice patria ese día, ¿verdad? ¿Qué les parece la idea? ¡Aprobada! Con mi carnet de la patria. Ah, Freddy, vengo yo con mi código QR en la puerta. ¡Guau! ¡Pum! Ya, dale pues, a votar. Vengo, saco la cédula, huellita, entro, estoy frente a la máquina. Eso básicamente significaba una estación adicional que se agregó durante el proceso de elección que no está regulado en el proceso de votación para la elección de los constituyentes y que seguramente va a ser aplicado para elecciones de gobernadores y alcaldes. El próximo video, por favor. Pero esto se conecta con... Para un momentico, por favor, a su orden. Esto se conecta... El carnet de la patria es utilizado para establecer las parroquias que deben recibir alimentos también. Exactamente. Es el instrumento para supervisar y de alguna manera restringir a aquel que no lo tenga a la posibilidad de acceder a derechos humanos y constitucionales en Venezuela, como la alimentación y la salud en este caso. ¿Por qué las personas que no son oficialistas no sacarían un carnet de la patria? Bueno, no lo sé. Habría que preguntárselo a ellos, pero de verdad que el carnet de la patria ha sido manipulado, en mi opinión, y está siendo utilizado como, si yo saco el carnet de la patria, significa la posibilidad de que yo esté de acuerdo con las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, es un perverso instrumento de manipulación mediante el cual usted única y exclusivamente podrá tener acceso a derechos humanos como la alimentación y la salud a través de ese carnet. El que no tiene carnet de la patria es un enemigo en el código, en el sistema militar. No, ¿perdón?
El que no tiene el carnet de la patria sería un enemigo, de acuerdo a la terminología del plan. Exactamente. Si se aplica el plan, si se aplica la ejecución de un plan, en la suposición. El próximo video, por favor. Lo que estamos buscando, de ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Para un momento, por favor. Ahí lo que... ¿Quién es la persona que habla? La persona que habla es Héctor Rodríguez. En ese momento él era vicepresidente del área social, ministro de Educación. Él básicamente está diciendo ahí que las personas que por políticas de Estado, políticas de gobierno, naturalmente vayan pasando de los extractos pobreza extrema, pobreza y llegan a clase media, ideológicamente no pueden ser opositores políticos, tienen que mantener una ideología política o una lealtad política hacia el proyecto de gobierno. Eso es lo que dijo básicamente. Yo quiero terminar la exposición con lo que me parece a mí también un alto riesgo, que es la posibilidad de que el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierta de hecho y de derecho en una fuerza armada paralela. Dale, por favor. Yo les tengo una primicia, y aquí está, esta primicia, que es el plan de encuadramiento de la estructura del PSUV para su incorporación a la defensa integral a través del sistema defensivo territorial. Nosotros, entendiendo la coyuntura que estamos viviendo y bajo la suposición de que esta situación pudiera ir creciendo y generar una escalada mayor de violencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene altísima responsabilidad de incorporarse como cuerpo de combatiente a través de 4 grandes ejes. El registro, que ya lo cumplimos, la organización, que la estamos haciendo en este momento, el adiestramiento, vamos a ir los militantes y militantes del PSUV a los campos de entrenamiento, las canchas de entrenamiento de tiro de combate, de infiltración, de tiro intuitivo, de defensa del personal, defensa antimotín. Nosotros vamos a preparar para todo escenario. Y la última, el empleo. Nosotros, ¿cómo nos vamos a constituir? Pero nosotros tenemos, oigan esto, ya con más de 60 militantes, 10.176 VC. Cada VC va a conseguir 20 compatriotas y cada VC va a ser un pelotón. 4 VC que conforman un CLP va a ser una compañía. Es decir, que tenemos 3.680 CLP, hoy imperio, 3.680 CLP, 3.680 compañías, y cada 4 CLP un batallón de milicias. Es decir, que nosotros le vamos a tributar a la defensa integral de la nación, de la patria, de esta esperanza, para cualquier escenario, y ponerse a la orden de nuestro comandante y jefe, el compañero presidente Nicolás Maduro, y del pueblo venezolano. Le vamos a integrar 920 batallones territoriales de milicia, conformados por quién? Por nosotros mismos, para la defensa. ¿Hasta cuándo? Nosotros estamos, ya cumplimos la organización, el alistamiento, estamos en la organización, luego vamos al adiestramiento, y después de adiestrados y equipados, prestos a la orden del comandante jefe para el empleo. ¿Quién es la persona que habla? Él es el diputado Pedro Carreño. Él fue oficial de la Fuerza Armada, participó en el golpe de Estado del año 1992, y él básicamente lo que dice es que el Partido Socialista Unido, las VC son las unidades de batalla Hugo Chávez, son unidades de encuadramiento político que normalmente se han utilizado durante procesos electorales, pero que ahora van a ser unidades de encuadramiento para alistar al menos 20 personas ideológicamente comprometidas con el gobierno, que conformarían una fuerza, si ustedes sacaron la multiplicación o la ecuación matemática, de aproximadamente más de 200.000 personas en armas, que pudiesen incluso no complementar a la Fuerza Armada institucional que hoy existe, sino sustituirla. Yo, para cerrar, doctor, simplemente quiero decir que, en mi opinión, en Venezuela
durante los hechos que sucedieron en el mes entre abril y julio y que concluyeron con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, simplemente se produjo una operación militar de imposición de la paz para establecer y poner en funcionamiento una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es todo lo que tengo que decir, doctor. Sí, me gustaría hacer unas preguntas adicionales. Sobre este último punto, ¿cuál es el impacto que tenga establecer una Asamblea Constitucional en materia de orden interno? La Asamblea Nacional. Mire, la Asamblea Nacional Constituyente significa la representación a través de las 520 personas que se encuentran ahí haciendo vida política, la representación genuina de todo el pueblo venezolano. Y por lo tanto es el poder soberano hoy de la República Bolivariana de Venezuela. Hacia esa Asamblea Nacional Constituyente, todos los poderes que hoy existen en Venezuela deben estar subordinados. ¿Qué pasa mañana en las elecciones de octubre, del 15 de octubre, anunciadas por el Gobierno Nacional, y los que resulten electos de ese proceso de votación popular? Tendrán que ir a la Asamblea Nacional Constituyente y prácticamente rendir subordinación a esa soberana Asamblea Nacional Constituyente. Quien no lo haga, bueno, correrá posiblemente o tendrá la posibilidad de ir a un proceso jurídico por desacato. Por desacato que pudiese terminar en que hoy tengamos no solamente más de una decena de alcaldes, sino que posiblemente en el mes de diciembre, en los próximos meses, tengamos a unos cuantos gobernadores o presos o fuera del país. Y lo mismo sucederá con el presidente de la República si es elegido en el año 2018, porque el presidente de la República, aun siendo electo por votación popular, tiene que subordinarse a la soberana Asamblea Nacional Constituyente, que estará en vigencia supuestamente por 2 años. Bueno, así que me gustaría que usted, volviendo un poco para atrás, repasara algunos detalles de lo que usted ya explicó. Usted explicó que no me quedó claro cuándo, a partir de qué momento, la personal de la Guardia Nacional, por ejemplo, puede utilizar la fuerza para controlar manifestaciones en la calle. Puede utilizar las armas de fuego, dice usted. Bueno, de acuerdo a la directiva, de acuerdo a la directiva del Ministerio de la Defensa, en cualquier momento, incluso en las actividades... ¿Directiva de qué época? ¿Esa directiva de qué época es? Del año 2015. Así que esa directiva es previa al Plan Zamora. Sí, señor. ¿Esa directiva fue adoptada por quién? Por el Ministerio de la Defensa. Y autoriza al personal subordinado a utilizar armas. Hasta en el uso progresivo de la fuerza, hasta termina ese uso progresivo de la fuerza, hasta la posibilidad de la utilización del arma de fuego. ¿Eso no, hasta ese momento no estaba incluido? No, porque el arma de fuego, mire, en el establecimiento jurídico, para que un centinela, conocido así como centinela, o un militar que esté dotado de arma pueda utilizar la Fuerza Armada, estaba regulado por otra normativa. Y era normalmente el centinela que estaba protegiendo un lugar de importancia y que pudiese, cuando una persona desconocida se acercaba, usted tenía una serie de procedimientos, entre ellos hacerle el llamado de atención, de que se detuviera, de que se regresara. Si la persona seguía y usted la veía que podía amenazar la función para la cual usted estaba ahí parado, usted podía utilizar su arma de fuego disparando hacia el aire, como una medida disuasiva para que la persona o el grupo de personas que se estuviese acercando al centinela en funciones no se acercara. Ahora, si la persona veía amenazada su vida y la función que estaba cumpliendo, podía utilizar el arma de guerra con la cual había sido dotado para prestar ese servicio. Eso no establecía las operaciones de orden interno, ojo. Eso es simplemente, quiero hacer una observación muy clara, eso no tiene nada que ver con las operaciones de orden interno. Se supone que en las operaciones de orden interno el personal militar, incluso hay una contradicción en la directiva, se supone que no debe llevar armas de fuego. Esta directiva del 2015, que autoriza el uso de armas de fuego contra civiles en demostraciones, ¿será una forma
de una autorización de lo que ocurre después. Es decir, que el Ministerio de Defensa autoriza al personal subordinado a funcionar, a que efectivamente utilizar armas de fuego contra manifestantes. Sí, le establece una serie de normativas, las cuales son interpretadas por la persona en el momento, porque acuérdense que eso es una situación en ejecución en caliente, como llamamos una situación continuada, donde el personal militar de manera individual decide cuándo utilizar el arma de fuego. Claro, entonces el personal subordinado a partir de ese momento tiene una cierta discreción para utilizarla. Entiendo que hubo un intento del Ministro de Defensa de controlar la situación a partir de unos incidentes que ocurrieron y dio una instrucción o anunció que no debería abusarse de esta directiva. ¿Me puede explicar si conoce ese tema? Sí, básicamente fueron los sucesos del año 2014. La directiva de alguna manera buscó regular la actuación del componente que coopera con el Ministerio de Interior y de Justicia en ese tipo de actividad como es la Guardia Nacional. Esa directiva está dirigida directamente para el cumplimiento de la Guardia Nacional, que es la que cumple funciones de orden público, y de alguna manera quería establecer una serie de normas en cuanto a la preparación, en cuanto al equipamiento, el uso del equipo durante ese tipo de actividades. El error fue haber colocado en el uso progresivo de la fuerza la posibilidad de que el funcionario militar, entiéndase, el Guardia Nacional, si tuviese un arma de fuego, pudiese tener la posibilidad discrecional de utilizar el arma de fuego en ese tipo de actividades. Eso fue el 6 de junio, si no me equivoco. ¿De qué año? De este año. Ok. En medio de las protestas. Sí. General, si usted no estaba, como usted conoce a las personas que intervinieron, en junio de este año, luego de incidentes ocurridos en Venezuela, un general a cargo de la Guardia Nacional se manifestó preocupado por atrocidades cometidas. ¿Usted conoce si esa declaración, fue el ministro de Defensa, de hecho, ¿usted conoce si esa declaración del ministro de Defensa se transformó en algún control mayor de las actividades? Eso es cierto, eso sucedió. El ministro de Defensa, el general en jefe Padrino López, producto del hecho comunicacional de que la Guardia Nacional estaba yendo un poco más allá de sus funciones establecidas, incluso en esta directiva y por supuesto en el plan de operaciones o en la orden de operaciones Zamora, él emite un exhorto bien fuerte hacia la Guardia Nacional, como usted lo señala, como usted lo acaba de señalar, pero ese exhorto o ese llamado de atención lo que provocó fue dentro del componente de la Guardia Nacional la posibilidad de señalar al ministro de la Defensa en ese momento como una decisión o una emisión de una opinión ingrata hacia una Guardia Nacional que había estado durante meses, prácticamente ellos se denominan así, soportando al gobierno nacional, sacrificando sus actuaciones y su seguridad física para mantener al gobierno nacional, por lo cual el exhorto o el llamado de atención del ministro de la Defensa, que al día anterior siguieron sucediendo las mismas atrocidades, denominadas así por el propio ministro de la Defensa, no tuvo otro llamado de atención por parte del ministro. Entonces usted está diciendo, el ministro de Defensa reacciona frente a la información pública sobre atrocidades cometidas, hace una declaración y usted dice que informalmente la Guardia Nacional rechaza esa visión porque no toma en cuenta su sacrificio y continúa haciendo lo mismo. ¿Eso quiere decir que hay una especie de insubordinación de parte de los directivos de la Guardia Nacional? Eso puede señalarse como la posibilidad de que el ministro de la Defensa
haya sido objeto de un llamado de atención, incluso por su comandante en jefe, de evitar ese tipo de comentarios hacia la Guardia Nacional y comentarlo de manera individual o privada con los miembros de la Guardia Nacional. Y por eso es que usted ve, posterior a esa declaración, visitas del ministro de la Defensa a los comandos de la Guardia Nacional expresando su orgullo en cuanto a las actuaciones de ese componente. Usted no le consta que haya habido las conversaciones internas, pero sí se da cuenta, siguiendo los hechos, que luego de esa declaración del ministro de Defensa debe ir a ver a los comandantes de las Guardias Nacionales y felicitarlos o congratularlos por la tarea cometida. Así lo hizo. Eso fue un hecho comunicacional. Se hizo acompañar en cada una de esas visitas del mayor general Benavides Torres. ¿Este mayor Benavides Torres es el jefe de la Guardia Nacional? Sí, el comandante general de la Guardia Nacional para ese entonces. Entonces, el ministro de Defensa manifiesta su preocupación por graves atrocidades cometidas, se siguen cometiendo y el ministro de Defensa debe ir a visitar los diferentes destacamentos de la Guardia Nacional con el jefe de la Guardia Nacional para convalidar lo que están haciendo. Eso fue lo que se vio comunicacionalmente. Eso implica que básicamente el comandante de la Guardia Nacional tiene mayor poder que el ministro de Defensa. En la práctica pareciera que era así. ¿Usted conoce a quién reporta informalmente? Porque formalmente el comandante de la Guardia Nacional reporta al ministro de Defensa. Formalmente sí. ¿Informalmente reporta a este comando antigolpe o a alguna otra persona? El general Benavides, como persona, siempre ha respondido a intereses o es muy cercano al presidente de la República y a su esposa, la ciudadana Cilia Flores. Y el general en jefe, hoy general en jefe, Gustavo González López, obedece órdenes directas del diputado Diosdado Cabello. Entonces, lo que usted me está diciendo es que este comando antigolpe, además de estar informalmente en la cadena de mandos, tiene como reportes individuales. Ciertos comandantes reportan a ciertos integrantes del comando antigolpe. Sí, existe prácticamente una estructura informal de mando. Que está dividido el poder. Sí. Y si nos referimos al sistema judicial, entiendo que la fiscal Ortega investigó o anunció que investigaría a algunos de estos generales. No tengo conocimiento. ¿A quién era que investigaba? Okay. Y usted sabe, tenemos informes que decían que el diputado Cabello anticipaba en su programa de radio las decisiones judiciales en casos vigentes. ¿Usted conoce cómo es posible que el diputado Cabello, que es miembro del Comité Antigolpe, conozca anticipadamente lo que van a hacer los jueces? Sí, bueno, el diputado Diosdado Cabello, a través de su programa, los días miércoles normalmente, o a través de las reuniones del partido los días lunes, informa antes que el Ministerio Público o el Ministerio de Interior y Justicia las operaciones que él denomina como Operación Tuntún, o incluso la posibilidad de que en aquel entonces la ciudadana Lilian Tintori pudiera visitar o no a su esposo. O sea, ese es el dominio informal que tiene el diputado Diosdado Cabello sobre la cárcel militar de Ramo Verde y sobre la estructura operacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Qué es una operación Tuntún? Una operación Tuntún es una operación que se realiza normalmente en horas nocturnas, donde una comisión del SEBIN, como lo decía uno de mis antecesores, va, lo visita y se lo lleva detenido posiblemente sin ninguna orden de captura o
o una orden emitida por un fiscal del Ministerio Público. ¿Qué se llama? Tuntún. No sé, habría que preguntarle a Diosdado Cabello, me imagino que es porque el tuntún el sonido que emite cuando usted toca la puerta. Es el golpeo de la puerta para Exacto, que abran. Exacto. Y él anticipa esas operaciones de arresto anticipadamente en la radio. ¿Y cómo es que puede anticipar también las decisiones judiciales? ¿Usted sabe eso? ¿Cómo lo sabe Diosdado Sí. Cabello? Bueno, acuérdense que el Comando Antigolpe también realiza una serie de operaciones de investigación. Ellos lo llaman, o él lo llama en su programa cooperante, y esos cooperantes tienen unos nombres, esos son simplemente órganos de búsqueda que emiten información y basado en el procesamiento de esa información, ellos ejecutan o no la operación Tuntún. No, pero la pregunta es cómo sabe él las decisiones judiciales que se van a adoptar luego de estos arrestos, que también se anticipan en ese programa de radio. Bueno, definitivamente tiene que tener alguna comunicación con la persona que emite o emitirá el procedimiento o la causa que se le seguirá a la persona o las personas que sean detenidas. Tenemos que terminar, pero me gustaría que usted aclarara un minuto más. Esta decisión de autorizar el uso de la fuerza, de las armas de fuego contra manifestantes, es tomada en el 2015, Sí, previo al Plan Zamora. sí. ¿Y esta autorización es a la Guardia Nacional o a cualquier... No, es a la Guardia Nacional. Es a la Guardia Nacional específicamente, Sí, que ya reportaba directamente al presidente, informalmente. Sí. Así que el Plan Zamora lo que hace es consolidar esto y darle más organicidad. Sí, bueno, en mi opinión el Plan Zamora, yo no dudo la posibilidad de que el ministro de Defensa quería regular en base a los hechos del 2014 a través de esa directiva el uso proporcionado de la fuerza. Su único error fue haber colocado el uso del arma de fuego, que no está contemplado para ese tipo de actividades. El Plan Zamora básicamente fue un artificio legal basado en la necesidad de que tiene la Fuerza Armada de garantizar la soberanía y la libertad de la nación, de la aplicación de un plan militar bajo una hipótesis que nunca se materializó. Por eso, el Plan Zamora básicamente es un plan militar y que incluye la posibilidad de considerar civiles como enemigos. Sí, señor. ¿Esos civiles que demuestran, hay alguna vinculación de que esa gente está intentando hacer un golpe de Estado o están demostrando? No, bueno, un ejemplo son las personas que vimos detenidas, que la denominación o la causal para ser detenido es guarimbero. Si eso es un enemigo interno que pone en peligro la soberanía o la libertad de la nación, tendremos que tener el Plan Zamora activado todo el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo más a esta No, información? es todo. Muchas gracias. Gracias a usted.